Anciana de 92 años pensó que eran gases, pero el médico le dijo que estaba embarazada por más de 60 años. La vida de Romelia no había sido para nada sencilla, a pesar de que nunca les había hecho falta nada. Hacía falta de una numerosa familia de la que ella era la hermana mayor. Por consiguiente, había tenido que cuidar a sus 8 hermanos a medida que iban naciendo, pues sus padres no podían dejar sus respectivos trabajos, pues era la única forma de mantenerlos a todos. Por eso, no era extraño que a medida que iban naciendo otros bebés, estos la identificaban a ella como la madre antes que como hermana. De hecho, algunos de ellos no se habían dado cuenta de que Romelia era su hermana, sino hasta que cumplían 4 o 5 años y podían comprender mejor la situación en la que se encontraban. Con unos padres ausentes casi todo el día y una hermana que se hacía cargo completamente de todos. Además, era la única mujer. Cuando tenía 11 años, ya tenía 2 hermanas de 9 y 7 años, que bien podían haberla ayudado con los otros pequeños, pero ninguno de ellos tenía intención de ayudarla, pues habían crecido con la firme idea de que las tareas de hogar y el cuidado de los niños les correspondía enteramente a la mujer. Más de una vez, Romelia se empecinaba en discutir con ellos y hacerles entender que necesitaba ayuda, pues todo el trabajo de la casa era demasiado para ella sola, pero no le hacían caso, menos aún cuando llegaban sus padres, que se ponían de parte de sus hijos y le decían a Ramona que esa era su tarea como hermana mayor, cuidarlos a todos. Ninguno era realmente consciente de todo lo que ella hacía por ellos. La menospreciaban e incluso eran capaces de decir que no hacía nada, porque se la pasaba todo el día en casa. Romelia pasó los primeros 20 años de vida dedicada en cuerpo y alma a su familia. En ese momento, cuando su hermano mayor ya tenía 5 años y ella podía estar tranquilamente porque consideraba terminada su labor con todos, decidió que era hora de dedicarse algo de tiempo a sí misma. Habría querido ser una mejor estudiante, pero nunca había podido tomarse un momento en calma para estudiar. Por eso, se había graduado del colegio con las notas al mínimo aceptable, y todos creían que simplemente no era muy inteligente. Pero nadie sabía que, en realidad, era heroico que no reprobara ningún examen cuando tenía que criar a sus numerosos hermanos, hacerles de comer y mantener limpia la casa, entre tantas otras cosas. Ahora a sus 20 años, quería salir y conocer personas, quería hacer los amigos que no había podido tener nunca, rodearse de personas que no fueran sus hermanos, y aprender cosas nuevas. Y fue entonces que su buen juicio se vio nublado por el ansia de experimentar todo aquello de lo que se había perdido entre tantos años. Comenzó a salir todos los días y volvía ebria a la casa de sus padres. Estos se enfurecían tanto que, un día, la golpearon enfrente de todos sus hermanos. Y esa misma noche, Romelia ya se había ido. Todos creyeron que era simplemente una pataleta y que pronto volvería. Pero Romelia no volvió. Después de aquel episodio, sus padres solo la vieron en encuentros casuales en fechas importantes y nada más. Con el tiempo, 10 años después, fue su hermano menor quien la contactó y desde entonces se hicieron grandes amigos. A pesar de que no la había visto mucho desde sus 5 años, recordaba con cariño los cuidados de su hermana mayor y quería estar cerca ahora que tenía a disposición medios de comunicación que les permitiera estar en contacto al instante, estuvieran donde estuvieran. Y a pesar de que Romelia doblaba la edad de su hermano, logró entenderse tan bien con él que desde ese momento y en adelante lo consideró como su única familia, porque después de haber entregado 20 años de su vida a los demás, ahora todos ellos la odiaban y solo uno la había valorado como se merecía. Durante esos primeros 10 años que se había alejado de su familia, la vida de Romelia había sido bastante errática. Había tenido numerosas parejas, pasaba muchas noches en bares o en bailes y sobrevivía trabajando en un restaurante de mala muerte en el que su único pago era la comida y unos cuantos pesos extras con los que financiaba sus noches desenfrenadas. En esos años había quedado embarazada 3 veces y las 3 veces había tenido abortos espontáneos. Romelia no deseaba ser madre, pero siempre había sabido que si quedaba embarazada, tendría a su bebé y lo amaría.
Por eso, cada vez que perdió un hijo, cayó en depresión de las que tardaba en regresar y que la dejaban más cansada que nunca. A pesar de todo por lo que había pasado y que con tan solo 30 años ya había perdido la esperanza para el resto de su vida, cuando su hermano empezó a buscarla y comenzaron a hablar y llevársela tan bien, Romelia pensó que tal vez todavía no estaba todo perdido para ella. Por su hermano se esforzó en llevar una vida mejor, beber menos y acordarse más de lo que hacía cada noche. Era su lema ahora. Por supuesto, su hermano estaba feliz porque realmente adoraba a su hermana y sus logros eran los suyos propios. Él se convirtió en su paciente soporte cada vez que recaía, hasta que finalmente las emociones de Romelia encontraron su lugar y su vida se convirtió finalmente en la que siempre había querido que fuera. Había empezado a estudiar y tuvo su primera pareja estable, que sería el hombre con el que se casaría 3 años después. El único familiar de Romelia que estuvo en su boda fue su hermano menor, pero para ella era más que suficiente, pues el amor que le había dado a los demás ahora solo le pertenecía a él. Y fue también su hermano quien le ayudó a continuar con su vida y con su matrimonio a pesar de que, tras 2 años de casado, ella quedara embarazada y perdiera a su bebé por primera vez, sin que ella pudiera hacer nada para evitarlo. Simplemente, algo estaba mal dentro de ella y los médicos le recomendaron que se abstuviera de volver a intentar la concepción, pues podía ser muy riesgoso para Romelia. La crisis que pasó por esa época fue la más difícil de todas, pero también su esposo estuvo allí, porque la amaba y sabía que ella también lo amaba, y que solo necesitaba tiempo para darse cuenta de que todavía podían ser felices en su matrimonio, a pesar de que no pudiera tener hijos. Y cuando finalmente Romelia lo comprendió, la tranquilidad volvió a su vida. Finalizó su carrera como administradora y, junto a su esposo, iniciaron una exitosa compañía inmobiliaria en la que también estuvo involucrado su hermano y que les aportó lo que les faltaba, que era la tranquilidad económica. Así, Romelia y su esposo comenzaron a disfrutar de su matrimonio nuevamente. Viajaron e intentaron cumplir juntos cada uno de sus deseos, mientras que el hermano menor de Romelia hacía lo mismo. Cuando su hermano llegó a su casa con la noticia de que sería tía, Romelia casi muere de la felicidad. Sabía que todo ese amor que tenía guardado se volcaría en su sobrino y le prometió malcriarlo y ser la tía consentidora que siempre había esperado ser con los hijos de sus hermanos. En realidad, ya eran varios sobrinos, pero solo uno sería en verdad suyo. Solo con uno podría compartir y también que aprovecharlos. Por eso, cuando el bebé nació, Romelia se desvió en regalos y su hermano y su esposa siempre pudieron contar con ella para cuidarlo. Al fin su vida estaba en paz y era feliz. Y así pasaron los años hasta que envejecieron y Romelia pudo decir que, a pesar de todo, no cambiaría su vida por otra. Tenía ya 80 años y cuando empezó a sentir un malestar estomacal constante, supo que en algún momento llegarían la secuela de sus años de desenfreno, pero su médico le dijo a la primera observación que tal vez solo eran gases. Sin embargo, los días pasaron y Romelia no mejoró, así que tuvieron que hacerle más exámenes, pero nadie estaba preparado para lo que dirían los resultados. A sus 80 años, Romelia estaba embarazada, pero ¿cómo era esto posible? Al respecto, el análisis del médico fue impactante. En realidad, parte del feto del primer embarazo de ella no había salido nunca. Había sido eso lo que había impedido todo el tiempo la concepción después. En su útero todavía había restos y habían permanecido allí durante 60 años. La noticia fue tan impactante que traspasó los muros del hospital y fue conocida por toda la ciudad y después todo el país. Romelia estaba tan aterrada que tardó varias semanas en procesar la información y meses en volver a ser ella misma. Tras su operación para extraer su útero, Romelia vivió 10 años más, rodeada hasta el último momento por el amor de su esposo y de su hermano, aunque preguntándose qué habría sido de ella si 70 años atrás los médicos se hubiesen dado cuenta y si hubiese podido entonces tener un hijo después. Si te gustó esta historia, dale like, compártela con tus amigos y familiares y no olvides suscribirte al canal. Yo soy Max y nos vemos en la próxima historia.